buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Llegó la hora de quitarnos el tapabocas definitivamente. ¿Estamos preparados para volver a nuestras vidas de manera normal sin este elemento? ¿Ha sido tal el éxito de la vacunación contra el COVID-19 en el país que no se necesita más el uso de mascarillas? Pues hoy trataremos de desglosar justamente este importante tema que tanto nos ha marcado desde el inicio de la pandemia en el mundo a comienzos del año 2020. Pues en las últimas horas el gobierno nacional hizo anuncios frente al uso del tapabocas y frente al carnet de vacunación. Veamos el siguiente informe. El presidente Iván Duque hizo el anuncio muy temprano para iniciar la eliminación de su uso en Colombia en espacios cerrados, luego de haberlo hecho en espacios abiertos. Vamos a empezar a desescalar medidas no farmacológicas. La medida empezará a regir a partir del 1 de mayo y fue tomada luego de conversaciones con la Organización Mundial de la Salud y tras evaluar las condiciones actuales de la pandemia en el país. Pero preste mucha atención porque hay varias excepciones. El uso del tapabocas seguirá siendo una obligación en los servicios de salud, hogares geriátricos, espacios cerrados escolares y en todo tipo de transporte público, incluido el aéreo y marítimo. Pero además seguirá siendo una obligación en las regiones del país que no presenten avance importante en la vacunación. Estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70% de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40% de dosis de refuerzo. A la fecha, 596 municipios no superan el 70% de la inmunización y ahora tendrán el reto de incrementar esfuerzos en esa materia para poder acogerse a esas medidas. Muy importante de progresar en el esquema de vacunación. Todavía necesitamos ampliar la cobertura de vacunación, subir en los refuerzos y vacunar a los niños que no hace falta por vacunar. El otro elemento que acompañó a los colombianos por varios meses fue el carnet de vacunación. Las nuevas medidas del gobierno también contemplan que su presentación para ingreso a eventos masivos ya no será obligatoria, así como a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas y museos. Medidas que buscan generar un mayor optimismo, una mayor actividad social, actividad económica, tener un mayor disfrute de los espacios y ámbitos sociales y ir pasando esta página compleja y dura de la pandemia. Las condiciones para viajeros internacionales quedarán así: presentar el carnet de vacunación con esquema completo y si no está vacunado debe presentar una prueba PCR negativa no mayor a 72 horas o una prueba antígeno no mayor a 48 horas. Y como era de esperarse, las opiniones entre los expertos están divididas. Unos dicen que es muy prematuro levantar la exigencia del uso de estas mascarillas, pues aún es evidente el riesgo de contagios, mientras que otros consideran que ante las cifras positivas de la vacunación contra el COVID-19, sí llegó la hora de avanzar y eliminar su uso. Así opinan algunos médicos especialistas sobre esta decisión del Ministerio de Salud. La decisión de eliminar el tapabocas en espacios cerrados en Colombia era lo que muchos estaban esperando. Aunque esta decisión ya esté tomada, algunos epidemiólogos advierten que debe haber cautela. Personalmente considero que era importante generar una campaña de sensibilización a las personas para hacerles entender la importancia del uso del tapabocas en general para protegernos de infecciones respiratorias y también para hacerle entender a la gente las excepciones. Sin embargo, otros coinciden que el Plan Nacional de Vacunación ha sido todo un éxito para eliminarlo. Un mensaje de optimismo teniendo en cuenta el éxito del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, así como el comportamiento epidemiológico de la pandemia, donde hay una reducción sostenida de cifras relativamente bajas. Estas decisiones del gobierno van en decisión correcta. Si hay más altas coberturas de vacunación, no es necesario tapabocas en espacios cerrados. Siempre tener en cuenta buena ventilación. Las excepciones han generado polémica. Epidemiólogos consideran que está bien que se mantenga el uso del tapabocas en lugares como centros de salud, lugares geriátricos y espacios cerrados en instituciones educativas, pero no apoyan igual el levantamiento en centros de esparcimiento nocturno. En las discotecas y en los sitios de esparcimiento nocturno debería revisarse la medida para pedir el carnet de vacunación y hacerlo obligatorio en aras de evitar posibles brotes. La decisión del gobierno deja en sus manos el usar o no el tapabocas, pero siempre teniendo en cuenta las restricciones que quedan. Si se siente seguro usando tapabocas, úselo. Y si
tiene síntomas respiratorios o enfermedad de base, use tapabocas. Estar pendiente de los niveles de contaminación del aire. Cuando la contaminación está alta, es conveniente usar tapabocas, sobre todo personas con enfermedades de base. Medidas como ventilación de espacios cerrados, lavado de manos y no aglomeraciones van a seguir siendo importantes. Buena ventilación en salones de clase o en oficinas, buena ventilación. 2, evitar aglomeraciones, conservar la distancia física. 3, no perder la costumbre del lavado de manos. Es importante no olvidar que la vacunación, especialmente las dosis de refuerzo para protegernos contra las formas severas de la enfermedad, son claves sobre todo en personas mayores. Pues este es nuestro tema de hoy aquí en Sala de Prensa y por eso hemos invitado a Andrea Ramírez, epidemióloga. Doctora, buenas noches y bienvenida a Sala de Prensa. Buenas noches, Daniela, y a todos los televidentes y oyentes. Muchas gracias. Y a Cristian Pallares, también epidemiólogo. Doctor, bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, gracias a los dos por aceptar esta invitación. Doctor Pallares, empiezo con usted y preguntándole sobre su opinión de este anuncio del Gobierno Nacional de levantar definitivamente el uso obligatorio del tapabocas. Bueno, yo tengo dos percepciones. La primera es que este tipo de anuncios siempre deben ir precedidos por una campaña de sensibilización. Es muy complejo y la naturaleza humana y la de los colombianos particularmente es bastante compleja en querer entender muchas veces lo que más nos conviene. Es decir, no hemos abolido totalmente el uso del tapabocas en sitios cerrados. Hay excepciones. Esas excepciones son las instituciones hospitalarias, las instituciones educativas, los sistemas de transporte masivo. Y eso es importante tenerlo presente. Ahora, personalmente creo que es una decisión apresurada y la razón por la que pienso que es una decisión apresurada es porque es más importante hacerle entender a las personas los beneficios que tiene el uso del tapabocas y no asociar su uso o no simplemente con la pandemia. Hay algo llamado protocolo de higiene respiratoria y etiqueta de tos que lleva más de 2 décadas entre nosotros, muchísimo más tiempo, y que ha protegido a mucha gente contra enfermedades respiratorias por infecciones virales como virus sincitial respiratorio, como adenovirus, como el virus de la influenza. El protocolo de higiene respiratoria y etiqueta de tos habla del uso del tapabocas en personas que tengan síntomas y también en aquellas personas con riesgo o cuando estemos rodeados de desconocidos, sobre todo si algunos de ellos tienen síntomas. Muchas personas, y esto es lo triste de perder la oportunidad de no sensibilizar esta buena práctica para la salud de los demás, piensan que el tapabocas está explícitamente ligado a la pandemia que estamos viviendo por SARS-CoV-2 y eso no es cierto. De hecho, las cifras durante la pandemia de la incidencia de contagios por virus respiratorios descendieron de una manera drástica. Tuvimos un primer año donde no tuvimos picos respiratorios en nuestro país, que normalmente siempre teníamos. Y la razón de eso es, sin lugar a dudas, no solamente la entrada del SARS-CoV-2, sino también el aumento, el incremento en la adherencia del uso del tapabocas. Entonces creo que falta un poco más de educación para poder entregar la concepción de que el tapabocas está a discreción de quien lo quiera usar bajo la dinámica de que la gente sepa realmente cuáles son los beneficios, porque una vez que la gente entiende los beneficios, pues evidentemente va a salvaguardar su vida de una manera muchísimo más óptima y va a estimularse por usar el tapabocas. Sí, doctora Andrea, ¿estamos preparados para empezar a dejar de usar el tapabocas en sitios cerrados? Bueno, yo lo que creo es que no es una decisión fácil. Hemos visto que algunos países que han dejado de implementar esa medida como una medida obligatoria en determinados momentos han tenido que volver a implementarla por la introducción de una nueva variante, porque aumenta la circulación, aumentan los casos. Pero también hay que tener en cuenta que en este momento Colombia tiene las cifras más bajas que ha presentado tanto de positividad, de incidencia, de mortalidad, esto por supuesto también por los efectos de la vacunación, y también empiezan a haber esos debates de un tapabocas, digamos que, es decir, la población no puede usar tapabocas todo el tiempo. Si bien estamos todavía en la pandemia, los indicadores epidemiológicos nos pueden dar una cierta seguridad, sin embargo hay que tener cuidado.
En mi caso particular y en mi opinión, yo pienso que dejar que los individuos y que las personas, digamos, valoren su riesgo y ellos mismos decidan cuándo ponerse y cuándo quitarse el tapabocas es un poco difícil, por ejemplo, en espacios cerrados, cuando el tiempo de permanencia es prolongado, cuando la distancia física no se puede mantener, cuando el espacio es cerrado y no hay ventilación natural y tampoco se puede evaluar muy bien cómo es esa ventilación. Y si es un espacio concurrido, por supuesto, yo me pondría el tapabocas y yo recomendaría ponerse el tapabocas. Por ejemplo, una sala de cine donde uno va a estar 2 horas sentado viendo una película rodeado de personas con poca ventilación. Por ejemplo, un restaurante. Ese tipo de espacios donde realmente es muy difícil evaluar el riesgo y donde definitivamente existe el riesgo de contagiarse. Sin embargo, también está la condición epidemiológica, como ya lo mencioné, y el uso del tapabocas tiene también otras implicaciones. Por supuesto, no podemos desconocer el contexto de Colombia. Comprar tapabocas todos los días también es costoso, no todas las personas tienen esa posibilidad. Entonces, si es una medida que se va a implementar pensando solamente en los que tienen la posibilidad de hacerlo, pues vamos a dejar a más de la mitad de la población también en una condición de desventaja. Una cosa muy importante es que, como lo decía el doctor, si hay unos síntomas respiratorios, por supuesto hay que ponerse el tapabocas. Tampoco vamos a desconocer la importancia de esos buenos hábitos de higiene respiratoria que hemos adquirido durante la pandemia. Sin embargo, también el CDC de Atlanta lo dice, y es que cuando la circulación está baja, como lo es en este momento en Colombia, se recomienda que las personas utilicen su tapabocas según su preferencia y también según su nivel de riesgo, si tiene comorbilidades, si tiene alguna enfermedad que lo deja más vulnerable en el caso de infectarse. Cuando la circulación empieza a aumentar, inclusive cuando el nivel es alto, ahí ya se empieza a recomendar nuevamente el uso del tapabocas en los espacios cerrados con cualquier condición de vacunación. Entonces yo pienso que es importante que las personas entiendan que de todas maneras los espacios cerrados pueden tener un riesgo, que sí lo tienen, por supuesto, y que en esos casos sí sería recomendable que así el tapabocas no sea obligatorio, las personas de todas maneras se cuiden y mantengan las medidas básicas de higiene, como ya lo hemos dicho, mantener, digamos, la presencia de las 3 Cs, entonces evitar espacios cerrados, concurridos, en donde están cercanas las personas, lavarse las manos y, por supuesto, no salir o no estar en público con síntomas respiratorios. Pienso que todavía nos falta mucho trabajo para que las personas realmente puedan evaluar su propio riesgo y puedan entender que pueden, de todas maneras, infectar a otras personas en caso de que no lo hagan. Sí, doctor Pallares, en el país ya se han aplicado hasta ahora, hablemos de cifras, 82 millones de dosis, más de 35 millones de personas con una sola dosis y casi 29 millones de personas con las 2 dosis, y hablamos de 11.300.000 personas que han recibido la dosis de refuerzo, ¿verdad? Entonces, ¿esto es suficiente para no usar más el tapabocas? O usted hablaba, por supuesto, de las excepciones, de las recomendaciones, pero teniendo en cuenta estas cifras, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer también como ciudadanos? Porque nos corresponde también a nosotros ese cuidado teniendo en cuenta todo este panorama. Esa es una excelente pregunta y ahí es importante que dividamos el objetivo de la vacunación y el objetivo del autocuidado. El objetivo de la vacunación de SARS-CoV-2 y en general de la vacunación y la razón por la cual se hicieron las vacunas, los seres humanos inventamos las vacunas, es prevenir las formas severas de la enfermedad. Es decir, no va a apuntar directamente hacia el contagio, aunque indirectamente la prevención contra el contagio empieza a aumentar en la medida en que, sin lugar a dudas, empecemos a vacunar a muchas más personas. Ahora, dicho esto, es importante recordar que estamos en una etapa donde el esquema de vacunación completo incluye la dosis de refuerzo. Es decir, si tú tienes solamente 2 dosis, no se considera un esquema de vacunación completo, porque los refuerzos han demostrado subir los títulos de anticuerpos en la sangre, y es lo que nos protege contra las formas severas de la enfermedad y un poco más contra el contagio, sobre todo de las nuevas variantes que están circulando. Entonces, ese 40 menos de 40%, más de 40% que puedan tener algunas áreas, mucho menos en la gran parte del país, pues condiciona el hecho de que se puedan presentar rebrotes y que aumente la velocidad del contagio por no tener las terceras dosis o las dosis de refuerzo.
El otro punto importante es que independiente del porcentaje de vacunación que tengamos, y esto Israel ya lo demostró, que fueron los que tuvieron más rápidamente en el mundo porcentajes de vacunación importantes, los rebrotes se presentan. ¿Y se presentan por qué? Porque se disminuye el autocuidado. Entonces, podemos estar muy bien en vacunación, lo cual nos garantiza una protección importante contra formas severas de la enfermedad, nos garantiza de una manera importante que no colapsemos unidades de cuidado intensivo y servicios de internación, servicios de hospitalización, pero contra frenar de una manera importante y significativa la velocidad del contagio es el autocuidado, lo que realmente nos está protegiendo, porque independiente del linaje viral que esté circulando, SARS-CoV-2 es SARS-CoV-2, es la misma cepa, el linaje viral es distinto, pero por tratarse de SARS-CoV-2, la forma de contagio es la misma, es decir, que se contagia de la misma manera, razón por la cual las medidas del autocuidado funcionan igual independiente del linaje viral que tengamos. Y entonces, retomo algunas de las palabras que estaba expresando mi colega antes de mi intervención. Por eso es importante nosotros estadificar los riesgos y también es importante educar a la gente para que aprenda cuáles son sus riesgos de hacer formas severas de la enfermedad o de contagiarse, sobre todo analizando sus comorbilidades, lo que tenga, diabetes, hipertensión, edad extrema, cáncer, porque podemos tener excelentes coberturas, pero las coberturas no son suficientes para mitigar o eliminar los brotes que podamos tener. Y adicional a esto es importante tener en cuenta que la protección contra las formas severas de la enfermedad de la vacuna no es del 100%, es decir, todavía hay un riesgo residual que tienen las personas que tienen factores de riesgo e inclusive algunas de las que no los tienen porque los sistemas inmunológicos son distintos para cada ser humano, de hacer algunas formas severas de la enfermedad. Por esa razón es que esta dupla de vacunación y autocuidado va de la mano. Sí, doctora Andrea, pero digamos, durante todos estos 2 años nos dijeron que el uso del tapabocas era primero necesario y luego nos dijeron que obligatorio, ¿verdad? Durante estos 2 años no se ha creado la suficiente conciencia para saber en qué momento lo usamos y en qué momento, pues definitivamente podemos dejarlo de usar. Bueno, a eso iba Daniela, y es que por más que en este momento el gobierno indique que ya no es obligatorio el uso, yo realmente dudo que todas las personas vayan a dejar de utilizarlo. Pienso que hemos generado una cultura en la cual se ha demostrado la necesidad de ponerse el tapabocas, la necesidad de utilizarlo en la mayoría de los espacios que frecuentamos en nuestra vida diaria, el transporte público, el supermercado, el trabajo, la universidad. Entonces las personas realmente no van a estar todo el tiempo quitándoselo y poniéndoselo. Entonces pienso que, y además esto también lo demuestran las encuestas, por ejemplo, de Secretaría Cultura y Recreación de la Ciudad de Bogotá, en donde las personas tienen una buena adherencia a este tipo de elementos de protección personal. Inclusive cuando se retiró la norma de utilizarlo en espacio abierto, muchas personas todavía continuaban utilizándolo. Pienso que eso hace parte de la educación en salud, hace parte de la famosa literacy en salud, y entonces muchas personas todavía entienden que hay un riesgo, el riesgo tan importante que es estar en espacios sin distancia física y en espacios sin ventilación, sobre todo, y mucho menos ahora sin tapabocas. Entonces, tampoco podemos generalizar que este tipo de medidas, cuando dejan de ser obligatorias, eso quiere decir que todas las personas van a dejar de utilizar este tipo de medidas de protección, y más cuando hemos hablado tanto de la importancia de tener en cuenta las comorbilidades. Pienso que esa sí es una de las ganancias después de la pandemia. Muchas personas ya entienden mucho mejor cómo, digamos, cuáles son los riesgos aumentados de tener ciertas enfermedades de base en la enfermedad grave por la COVID-19. Ahora, es verdad lo que dice el doctor Pallares con relación a tener un esquema de vacunación con solo 2 dosis. Es muy importante tener la dosis de refuerzo. Esto, por supuesto, sigue disponible, pero también hay que acordarse que la seroprevalencia también es muy alta en el país. Entonces, ya sabemos que muchas personas estuvieron en contacto con este virus. Pienso que acá es muy importante introducir un elemento adicional, es el elemento del tamizaje, el elemento de las pruebas. Si no hacemos pruebas, no podemos saber dónde está el virus, dónde está circulando y cuáles son
los lugares en los que tenemos que hacer unos cercos epidemiológicos. Entonces es fundamental que las personas entiendan la necesidad de hacerse las pruebas en caso de tener alguna sospecha y que el tamizaje no se deje de disponibilizar para la población. Claro, doctor Pallares, hablemos de las excepciones, ¿no? Porque en efecto esta medida o este nuevo anuncio del gobierno nacional trae algunas de ellas y es seguir usando tapabocas en centros educativos, en colegios, también en hogares geriátricos, en servicios de salud, y hablan del transporte público incluyendo vuelos o también marítimos, ¿cierto? Además de eso, dice y es claro que en los municipios que no tengan el 70% de su población vacunada, pues tampoco podrán dejar de usarlo. ¿Qué opina usted de estas excepciones? Bueno, la excepción de los servicios de salud definitivamente no tiene ninguna duda. Si algo nos protegió en los primeros picos, sin lugar a dudas, y lo que más influyó en que no tuviéramos brotes de trabajadores de la salud a nivel intrahospitalario fue el uso de la bioseguridad, y esto incluye el uso del tapabocas. Eso no tiene ninguna cuestión. Más del 70% de los nexos de contagio en trabajadores de la salud eran extrahospitalarios, y esto sirvió porque pues, somos muy estrictos a nivel hospitalario con el uso del tapabocas. Adicional a esto, es una práctica que debimos hacer desde muchísimo antes. Vuelvo y reitero el protocolo de higiene respiratoria de etiqueta de tos que aplica no solo para los servicios de urgencia, sino también para los servicios de internación en una clínica. Entonces creo que allí sería un error fatal levantar el uso del tapabocas porque estamos atendiendo pacientes que pueden potencialmente ser sospechosos, y adicional tenemos circulando otros virus respiratorios, y en algunas partes del país en este primer trimestre del año también se ha notado una incidencia importante de otras enfermedades respiratorias de impacto como tuberculosis, por ejemplo. Entonces, allí va a ser fundamental seguir conservando esta buena práctica que hace alusión a la política de higiene respiratoria de etiqueta de tos. En los colegios la situación es compleja. ¿Por qué razón? Porque es que el gran problema es que los contactos estrechos tienen a su vez otros contactos estrechos en las casas. Entonces, si tú quieres frenar un brote a nivel de colegios, donde te sale un caso y no tienes por lo menos algo de bioseguridad, la tasa de ataque, es decir, la velocidad de contagio, la incidencia de nuevos casos, va a ser definitivamente exponencial si no tienen nada de bioseguridad. Lo cual implicaría que si tienes con un caso que tengas en un salón, y sobre todo si el salón es cerrado, poco ventilado, tiene aire acondicionado con mini split, que son aires acondicionados que recirculan, pues todos los estudiantes se van a contagiar sin lugar a dudas. Por eso es el gran peligro de levantarlo allí, porque tienes muchas personas de entornos diferentes donde un contagiado rápidamente a otros donde no exista uso del tapabocas puede contagiar de una manera inmediata. Y lo mismo ocurre en vuelos, porque aunque la calidad del aire es muy buena y existen los filtros adecuados para el avión, pues también esto va a ser una barrera que podría evitar que personas extrañas que probablemente sean sintomáticos o tengan síntomas, y ahí hay un punto importante, y es que las personas con síntomas no se aíslan, sino que salen y contagian a otras personas, y esto no solo aplica para SARS-CoV-2, esto aplica para muchas otras cosas. La gente que tiene gripas, cuadros gripales, debería estar aislada por lo menos por un corto lapso de tiempo, 3, 4, 5 días, mientras se soluciona el cuadro, porque lo que para otra persona es una gripa, para otra persona puede implicar estar en una unidad de cuidado intensivo, pues si tiene factores de riesgo importante, pues puede causarle hasta la muerte. Entonces, en esos otros dos escenarios, colegios y aeropuertos y aviones, pues el nexo epidemiológico representa un riesgo importante para las otras personas, y esta medida puede frenar esa velocidad, ese incremento de casos. Sí, doctora Andrea, hay algo importante dentro de todas estas medidas, y es que hablamos mucho de eliminar el uso del tapabocas, ¿verdad? Pero también hay que hablar del tema del carné de vacunación, porque durante todos estos meses el uso, digamos, de este carné o portarlo era obligatorio, porque si no, no podíamos ingresar, pues, digamos, a ningún sitio. Eliminarlo, ¿qué implica? Eliminar su presentación. Sí, claro. Bueno, lo primero, Daniela, es que, en mi opinión, por supuesto,
el carnet de vacunación realmente nunca se revisó como debía revisarse. En general, en mi experiencia, siempre que me pedían el carnet de vacunación, nadie me pedía la cédula, casi ni siquiera leían el nombre. Entonces pienso que esa fue una medida que hubiera sido muy útil si realmente se hubiera implementado como debería haberse implementado. Realmente mostrar el papelito y realmente que nadie revise si la identidad es la correcta, realmente no pienso que hubiera funcionado. Pienso que en este momento, según las cifras del Plan Nacional de Vacunación, la cobertura de vacunación es alta y como él lo dice en el mismo ministerio, ya con esa cobertura tan alta, pues pedirlo o no pedirlo, si realmente no se va a hacer una evaluación juiciosa del contenido de ese carnet, pues realmente no vale la pena. Pienso que sería mucho más valioso, por ejemplo, verificar sistemas de ventilación, verificar que las personas no estén sintomáticas cuando ingresen a lugares públicos, pero por supuesto esto ya va a ser parte del autocuidado y va a ser parte también de la propia responsabilidad individual. Por supuesto, si las personas están enfermas o con síntomas respiratorios, no deberían salir de la casa, deberían aislarse para evitar la propagación del virus. Hay que recordar que continuamos en la pandemia. La Organización Mundial de la Salud todavía indica que estamos en la fase pandémica aguda, por lo tanto en este momento no se puede bajar la guardia. Se están, digamos, relajando algunas medidas para poder reactivar de cierta forma las actividades habituales, pero eso no quiere decir que hayamos superado la fase de peligro. Hay que acordarse que uno no puede estar en endemia en un país y seguir en pandemia en un continente completo, como el continente africano o el continente europeo o Norteamérica. Entonces, las personas tienen que dejar de pensar que la palabra endemia significa que es un cuadro benigno. Muchas enfermedades endémicas causan mortalidad, pero además tienen que entender que en este momento, en un mundo conectado como el que tenemos, es imposible tener un escenario endémico en un lugar y pandémico en el resto del mundo. Por lo tanto, continuamos en la pandemia. Hay que continuar en la lucha por vacunar por lo menos al 70% de la población y tener unas cifras muchísimo más bajas que nos indiquen que la circulación del virus tiene una velocidad mucho menor, y eso en este momento no ocurre. Si bien hay una tendencia a la baja en el número de casos en muchos países, todavía no podemos cantar victoria y aquí la vacunación va a ser fundamental. Sí, pues justamente salimos a las calles a preguntar, a consultar qué piensan las personas sobre eliminar o mantener el uso del carnet de vacunación, y esto fue lo que nos dijeron. Sí, claro, o sea, digamos acá uno trabaja muy cerca a la gente o la gente le habla cerquita a uno, entonces siempre es mejor utilizar el tapabocas. Eso está de acuerdo de cada persona como se quiera proteger. Si yo me quiero proteger, tengo que estarlo utilizando constantemente, en campos cerrados como abiertos. Yo creo que del todo no se ha acabado. Creo que sí es un riesgo porque ya la gente se adaptó al tapabocas y cualquier viralidad los puede contagiar o nos puede enfermar. Sí, es un riesgo y sobre todo cuando hay sitios encerrados, ¿no? Podría uno en un parque o en un sitio así abierto no utilizarlo. Yo voy a seguir utilizándolo porque es una medida profiláctica, ¿sí? Me va a proteger a mí y a los que están a mi lado, indiscutiblemente. Entonces, que otros no quieren usarlo es un problema de ellos, ¿no? Que va indudablemente a tener repercusiones en lo que no queremos contagiarnos. Es decir, que cada persona es responsable de mantener pues con mucha sigilo, porque aún sabemos que el virus está circulando y es incierto porque es muy poquito el tiempo que ha transcurrido entre el último pico que hemos tenido y es incierto la forma en que se siga comportando el virus a nivel pues de la epidemia. Sí. Escuchábamos entonces a las personas en la calle, ¿no?, diciendo y hablando justamente sobre eliminar o no el uso del tapabocas. Doctor Pallares, después de oír todos estos testimonios, pues hay un aspecto que casi que queda totalmente claro, ¿no?, y es que cada persona podrá decidir al final si continúa usando o no el tapabocas. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, yo reitero que el tema de la educación es fundamental y personalmente con la experiencia que hemos tenido los trabajadores de la salud en la pandemia, creo que tenemos que seguir insistiendo muy fuertemente. Las personas parece que vivieran ciclos en el conocimiento y cada 3 meses a la gente se le olvida lo que ha aprendido y vuelve nuevamente uno a sentir
que debe seguir en esa misión y creo que debemos seguir en la misión de educar a la gente. Mira que muchas de las respuestas tienen que ver con que las personas deciden el grado del autocuidado y algunos de hecho ya lo tienen interiorizado, alcanzan a evaluar hasta cierto punto el riesgo. En la medida en que nosotros sigamos educando tal y como lo debemos hacer, y aquí aprovecho para hacer un llamado a los entes de control y las secretarías de salud, porque debemos reforzar mucho más la educación. En la medida en que nosotros hagamos esto, el impacto no solamente lo vamos a ver en SARS-CoV-2, es que eso no es el único problema que tenemos. Nosotros tenemos un país que tiene regiones que son puntos rojos para tuberculosis multidrogoresistentes. Tenemos picos respiratorios 2 o 3 veces al año en algunas áreas. En la medida en que nosotros sigamos reforzando esa educación, vamos a generar muchísima más conciencia. Y también es un momento espectacular para seguir generando esa conciencia en la población joven, en la población que ha crecido en el marco de la pandemia y que está mucho más sensibilizada con el autocuidado que la población adulta. Entonces creo que es un momento de oro donde la educación juega un papel fundamental para beneficio no solamente de disminuir los casos de SARS-CoV-2, sino para el beneficio del daño colateral que nos pueden hacer otras enfermedades que se transmiten por gotas o por vía aérea. Son el doctor Cristian Pallares. Gracias por acompañarnos, doctor, aquí en Sala de Prensa esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Y la doctora Andrea Ramírez, gracias también por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Con mucho gusto, gracias a ti, Daniela, por la invitación. Y a todos nuestros usuarios, gracias por acompañarnos. Hasta aquí Sala de Prensa. Continúen con la programación de Noticias Caracol Ahora. Buenas noches.